¿Por qué Ucrania? ¿Qué intereses tiene Rusia en ese país? ¿Qué hace Estados Unidos metido en un conflicto al otro lado del mundo? ¿Qué rifan más, los gansitos o los chocorroles? ¿Qué onda, bandita? Yo soy Edgar Durán. Es febrero y aquí en Kuwait se están celebrando 31 años de la liberación de Kuwait y 61 años de su independencia. La historia del mundo se reescribe diario y los mapas del mundo se redibujan también casi diario. Revisemos un poquito nuestra historia moderna. Esto data de hace 100 años. Corría el año 1922 y algunos países del este de Europa estaban pasando por una crisis tremenda después de la Primera Guerra Mundial. El comunismo estaba haciendo mella en la vida de estos pueblos. Así que Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia se unieron para firmar un tratado de convivencia llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS hizo un excelente papel en la Segunda Guerra Mundial y su participación fue crucial para derrocar a Alemania, que para ese entonces se estaba meando fuera de la basílica. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba pasando por una época de bonanza y mostraron en la guerra un gran poderío militar. Esto obviamente puso nervioso a más de uno de los países occidentales, que no se veían entonces como rivales bélicos contra esta gran potencia. Y fue así como se reunieron para formar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en 1949. Uno de los estatutos de la OTAN es el artículo 5, que estipula que si alguno de los países pertenecientes a este tratado es atacado, todos los demás países se verán obligados a entrar al quite, a defender. Rusia intentó entrar a la OTAN en 1954, pero pues obviamente que aunque no se decía su nombre, en el tratado se hablaba precisamente de ellos. Y entonces comunistas, socialistas, como que no pintaba muy bien esa relación. Entonces Rusia fue rechazado, o bueno, la Unión Soviética. Entonces en 1955 Rusia y los países que pertenecían en ese entonces al bloque soviético formaron el Pacto de Varsovia. La década de los 80 marcó un antes y un después para las tecnologías en el mundo. Ah, chinga. Eso ya lo había dicho en otro video. Bueno, el caso es que Rusia y sus aliados en la Unión Soviética se habían quedado rezagados en la historia, que no habían avanzado mucho en la tecnología. Eso, entre otras cosas, hizo que la economía de Rusia y la economía en sí de toda la Unión Soviética cayera en picada. En 1985 entra al poder Gorbachov, este pelón que tenía un mapa dibujado aquí en la frente. Gorbachov tenía una idea, la perestroika. Era un plan que involucraba algunos cambios en el sistema, entre ellos acercar un poquito el capitalismo. Capitalismo y socialismo, pues como que agua y aceite. Entonces les empezó a dar poder a algunos particulares para que la industria floreciera, pero esto implicaba que también el pueblo tenía que pagar por algunas cosas que el gobierno antes había subsidiado. Entonces, de la chingada todo. Total que en 1989 la Unión Soviética comienza a desaparecer con la caída del muro de Berlín. Alemania en ese entonces había estado dividida en dos: la Alemania Occidental, que pertenecía a la OTAN, y la República Democrática Alemana, que estaba del lado de los soviéticos. Cae el muro de Berlín, Alemania se unifica y esto provoca que comience a caer la Unión Soviética. En 1990 los países de la Unión Soviética comienzan a firmar declaraciones de soberanía nacional y se declaran libres y soberanos Ucrania, Letonia y Moldavia.
En 1991, otros 11 países del bloque soviético declaran su independencia. Y ahí es donde se muere el Partido Comunista, igual que se murieron las promesas de amor de tu ex. Y entonces ocurre lo impensable. George Bush y Gorbachev, los presidentes en ese entonces de Estados Unidos y de Rusia, de la Unión Soviética, se reúnen para entablar acuerdos y firmar por fin la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este documento constaba de varios acuerdos, entre ellos que se disolvía el Pacto de Varsovia, o sea que Rusia y los otros países que habían formado la Unión Soviética ya no eran aliados militares. Por el otro lado, la OTAN no debía expandirse más, de manera que ningún misil de la OTAN estaría cerca de las fronteras con Rusia. Sí, se los chamaquearon. En 2014 surge la revolución por la dignidad en Ucrania. Y en esta revolución derrocan a Víctor Yanukovych. Víctor, un presidente prorruso. Y comienza así una persecución contra los rusos en Ucrania por parte del pueblo ucraniano. Putin, a la cabeza de Rusia, aprovecha todo el desmadre que se estaba haciendo para llamar a un plebiscito y anexar Crimea. Surgen entonces las autonombradas repúblicas independientes o estados independientes de la zona del Donbass. La cosa ya estaba fea y pintaba para ponerse peor. 12 países formaban la OTAN en un principio. Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. En 1952 entraron Turquía y Grecia. En 1955, la otra Alemania, la Alemania Occidental, se une a la OTAN. En 1982, España entra en la OTAN. Solo un país ha invocado el artículo 5, Estados Unidos, después del 9/11 en 2001. En 2009, la OTAN seguía expandiéndose con la entrada de Albania y Croacia. Montenegro entró en 2017 y Macedonia del Norte en el 2020. Actualmente hay 3 candidatos a entrar en la OTAN: Bosnia, Georgia y Ucrania. Y obviamente a Rusia no le conviene para nada que Ucrania entre en la OTAN, porque podría tener los misiles cerquita de su frontera. Total que en la historia algunos acuerdos sí se han cumplido y otros no. No todo lo que nos venden los medios es completamente cierto. Y la verdad es que nadie es tan feo como en su credencial de lector, ni tan bonito como en su foto de Instagram. Ah, mira, un Starbucks. Maldita sea, ¿por qué no me sorprende? Tenemos una memoria de corto plazo y eso nos lleva a odiar o a idolatrar al extremo algunas partes u otras. Lo que nos están vendiendo en los medios no es realmente lo que está ocurriendo. Yo he visto en las redes fotos de tanques quemándose, de muertos en las calles, y muchos de los comentarios son: esas fotos son de hace 3 años, esas fotos son de hace 8 años, esas fotos son de Ucrania durante la revolución. Y realmente ya no sabes qué creer. La única manera de que tengas una idea clara, o más o menos clara, de lo que está ocurriendo, es darle una revisadita a la historia. Recuerda que el que no conoce su historia está condenado a reprobar el examen. Lo que te muestro y de lo que hablo en este video no tiene como propósito hacerte cambiar de un partido a otro o hacerte tomar partido por un bando o por otro. De lo que hablo en este video son de los hechos históricos y puramente históricos y nada más. Mi intención no es que odies a un bando o que te fanatices e idolatres al otro bando. Dicho esto, pues continuamos. Qué buen momento para ser maestro de historia. El próximo ciclo escolar, los maestros de historia se van a dar vuelo dejando trabajos sobre la OTAN, sobre lo que se está escribiendo ahorita, que es la invasión de Ucrania, lo que ocurrió
en el 2014 con la anexión de Crimea y con algo que no se habló mucho, que fue la revolución de Ucrania, el Tratado de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Pues hasta aquí con el video de hoy, bandita. Ojalá que les haya servido un poquito, ojalá que haya podido ampliar un poquito el panorama con respecto a lo que está ocurriendo en esta parte del mundo que nos tiene a todos nerviosos. Si te sirvió el video, si te gustó el video, si crees que a alguien le puede servir la información en este video, compárteselos. Y bueno, espero en el próximo video hablar de cosas un poquito más agradables. Los quiero. Nos vemos. Ajá.